Nada, buenos días a todos y lo primero agradecer a Saint-Gobain la posibilidad de que, pues que la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública pues estemos aquí presentes, ¿no? Y también felicitar a Saint-Gobain por estas jornadas, ¿no? Por este foro, porque, como bien han dicho, ya no solamente se va a hablar de edificios sostenibles, sino también de edificios saludables, que por eso la Consejería de Sanidad estamos aquí, ¿no? Nosotros trabajamos en la Dirección General de Salud Pública, en el área de sanidad ambiental, donde nuestro objetivo de nuestra existencia es promover la salud de la población y la prevención pues, de la enfermedad. Y evidentemente los edificios, el ambiente interior, es una parte importante de esa promoción de la salud de las personas en las cuales están en estos edificios, ¿no? Y bueno, y sin más, pues paso a hacer la presentación en la cual, pues un poco iremos viendo cuál es nuestra opinión, dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo toda la sociedad pues puede ir caminando a este bienestar interior. Quería empezar también la exposición pues con un título de unas jornadas que asistimos hace poco en el Carlos III, en el cual decía así, ¿no? Vigilando el medio ambiente y midiendo la exposición, cuidamos de la salud de la población, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, ¿no? ¿Y qué hace el área de sanidad ambiental dentro de todo esto, de estos edificios, del ambiente interior? Pues de alguna manera la sanidad ambiental, que no hay que confundirla con el medio ambiente, nosotros lo que hacemos es vigilar, controlar, inspeccionar, promover pues la calidad higiénico-sanitaria de todos los parámetros medioambientales, ¿no? Y de todos los establecimientos, como puede ser, por ejemplo, el agua de consumo humana, ¿no? Nosotros tenemos que velar para que todas las personas que consumen el agua sea saludable, esté en condiciones higiénico-sanitarias suficientes, ¿no? Igual que el agua de consumo, pues cuando alguien va a una piscina, va a un spa, va a un gimnasio, cuando de alguna manera los productos químicos que se utilizan pues tanto para limpiar como para control de plagas, como para, para controlar el medio ambiente, etcétera, pues estén registrados, estén evaluados, los ambientadores, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que contribuir en la sociedad para asegurar que todos esos aspectos medioambientales pues tengan la calidad suficiente para proporcionar salud a la población. Entonces no somos medio ambiente, tampoco somos salud laboral. No vamos a hablar de los aspectos del trabajo de las personas en los lugares de trabajo, que eso sí que está muy desarrollado a través de todos los servicios de salud laboral y hay una normativa muy específica. Sin embargo, es verdad que la salud en edificios de uso público es algo pues más innovador y por eso estamos aquí y viendo un poco en qué normativa tenemos, en qué nos basamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, pues hablamos de los ambientes interiores de uso público. Es decir, pasamos muchas horas, ya lo han dicho y se va a decir mucho durante este foro, que aproximadamente el 90%, incluso hay gente que dice más, pasamos de nuestro día en ambientes interiores, ya no solamente en el trabajo, que pasamos muchas horas, sino también pues cuando vamos a un hotel, cuando vamos a un restaurante, a un centro comercial, que están tan ahora mismo de moda y cada vez, ayer leía una noticia que ahora se abren en Madrid otros 2 centros comerciales súper grandes. Nuestros hijos cuando van a las guarderías, al colegio, a la universidad, ¿cuál es ese ambiente interior en el cual nos encontramos? Porque podemos tener contaminantes, y así lo vamos a ver, y cómo de alguna manera pues todas las personas que trabajáis en el sector podéis contribuir a mejorar todos esos aspectos y hacer una prevención adecuada de esos factores.
Con lo cual, el ámbito de aplicación en el cual nosotros nos movemos y en los cuales actuamos es en edificios de uso público, cuando vamos pues, a pedir algo en la administración, en los centros de guarderías, de universidades, ya he comentado, en hostelería, en grandes superficies, en transporte. Por ejemplo, la importancia en una residencia de la tercera edad, por ejemplo, que pasan tantas horas dentro, ¿no? Pues la calidad de ambiente interior, ¿no? Por ejemplo, en las guarderías, etcétera. Porque sin duda nos vamos a encontrar con contaminantes químicos, contaminantes biológicos y contaminantes físicos, de los cuales de alguno de ellos, no de todos porque sería imposible hablar, pero hoy se van a tocar muchos temas, ¿no? Contaminantes físicos, la importancia de una temperatura, de una humedad adecuada, de una luz adecuada, de un ruido que no impida el bienestar de la persona ni la salud, vibraciones, etcétera. En cuanto a contaminantes biológicos, ¿no? Que se transmiten por el aire, ¿no? Pues a través de los aerosoles, el problema importante que tenemos, por ejemplo, con la legionela, que tenemos un programa específico de control de la legionela en todos los edificios de uso público, que se puede ser a través del agua caliente sanitaria, del agua fría, de las torres de refrigeración, o también puede ser otro tipo de contaminantes biológicos, de esporas, de hongos, de virus, VOS, etcétera, ¿no? Y contaminantes químicos que puede ir desde el ozono, que ahora pues se utiliza mucho, se quiere utilizar en hoteles, en guarderías, etcétera, compuestos orgánicos volátiles, derivados pues de elementos de construcción o decorativos, como puede ser pues alfombras, como puede ser moquetas, etcétera, ¿no? También derivados de la combustión, los monóxidos de carbono, dióxido de carbono, bueno, pues un montón, ¿no? Luego después tenemos también el radón, el problema del radón, sobre todo en ciertos edificios con poca ventilación y que sean derivados graníticos, es decir, que tenemos contaminantes que además son difíciles de medir. ¿Por qué? Porque, como digo yo, cuando hay un problema de salmonela es fácil, a las pocas horas de haber ingerido un alimento, nos encontramos muy malos, muy malitos, y es fácil de alguna manera empezar a estudiar el tema, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos contaminantes y con el ambiente interior? Lo primero, que muchos de los síntomas son difusos. Puede haber un picor, puede haber una dermatitis atópica, puede haber una rinitis alérgica, puede haber un malestar general, uno tiene dolor de cabeza, pero es difícil de alguna manera definir el problema. Eso en cuanto a síntomas agudos, ¿no? En crónicos, pues hay que hacer mucho estudio epidemiológico para poder decir que un contaminante determinado es cancerígeno. Todo lo que se ha tardado en poder legislar en cuanto al humo, al tabaco y su prohibición dentro de los edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer muchísimos estudios epidemiológicos para poder afirmar unas cosas, bueno, pues muy gordas y poder actuar frente a ellas, ¿no? Con lo cual, es verdad que estos contaminantes en el ambiente interior tenemos ciertas dificultades para valorar sus riesgos en salud, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo medimos? ¿En qué tiempo? De alguna manera, ¿qué efectos tiene estos efectos difusos que estamos hablando? Porque hay una mezcla cóctel de sustancias, es decir, también se sabe que a lo mejor si tenemos humedad y temperatura, es distinto su efecto si solamente se tiene humedad o solamente se tiene temperatura. Bueno, pues eso con los contaminantes químicos pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay un cóctel de sustancias, pues los síntomas pueden ser distintos, puede haber una sinergia, con lo cual medir todo eso pues no es fácil, ¿no? Y evidentemente la interacción individual de las sustancias con el ser humano. No todo el mundo reaccionamos frente a la misma sustancia de la misma manera. Bueno, pues todo esto hace que nosotros, las dificultades y que muchas veces, pues hablamos a las personas de estos temas y nos miran con cara un poco diciendo, pero ¿qué decís así? Calidad, ambiente interior y salud. ¿Acaso será eficiencia energética? No, pero no. Vamos a un paso más, que es verdad que hay contaminantes, que es una realidad, que es difícil de medir, pero que tenemos a través de vosotros y también de la Administración, pues promover ambientes interiores no solamente sostenibles, sino saludables. Entonces, ¿qué principales causas y problemas tenemos, ¿no?
Pues hay enfermedades relacionadas con el ambiente interior en cuanto a que una persona que sufre, por ejemplo, un asma, una rinitis alérgica, pues tiene un empeoramiento de la situación por la calidad del ambiente interior. Y también puede ser de una persona que no tenía y de pronto empieza a tener unos síntomas que previamente no los tenía, pues de malestar, dolor de cabeza, vómitos, bueno, de un malestar, ¿no? Y por otra parte es el denominado, que todos lo habéis oído, el síndrome del edificio enfermo, que así está definido por la OMS, en el cual es un fenómeno en el cual hay una serie de síntomas y que lo produce al menos en un 20% de los ocupantes de ese edificio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico de situación, ver dónde están los problemas y ver dónde están también, evidentemente, las soluciones. He puesto algún ejemplo de interacción entre medio ambiente, interior y salud, como puede ser, por ejemplo, en el tema de humedad y moho con el tema del asma, el tema de Legionela, que os he comentado, presencia, por ejemplo, del humo de tabaco con radón, pues hay ahí una sinergia en cuanto al riesgo de un cáncer de pulmón, hacinamiento, falta de limpieza, bueno, eso nosotros, pero bueno, puede haber edificios, puede haber enfermedades con las enfermedades infecciosas y luego, pues por ejemplo, el tema del uso de ambientadores, el uso de biocidas, el uso, bueno, pues este tipo de productos químicos producen a veces alergias e hipersensibilidades en las personas que ocupan esos edificios. Con lo cual, al final, ¿hacia dónde debemos de ir para que todo esto sea posible, ¿no? Bueno, por nuestra parte, por una parte, hacer, para eso estamos aquí, para promover ambientes saludables y hacer todo lo posible para concienciar a la población de todos los riesgos que pueda haber y de que de alguna manera, bueno, pues también animarles a denunciar situaciones que no sean adecuadas desde el punto de vista de salud y así, entre todos, promover ambientes saludables, ¿no? Y por otra parte, pues evidentemente tenemos que llegar a que sea posible, y lo es, que haya una rentabilidad económica, evidentemente, para arquitectos, ingenieros, para todas las personas que mantienen los edificios, etcétera, con que haya una eficiencia energética y a la vez con que haya una calidad adecuada del ambiente interior, ¿no? Eso es un poco el objetivo a perseguir entre todos nosotros. Una vez dicho esto, pues, ¿en qué nos basamos, ¿no? ¿Dónde hay, qué criterios legales, técnicos tenemos para poder abordar estas cosas, ¿no? En lugares de trabajo sí que está muy legislado, se ocupan compañeros nuestros de salud laboral y, bueno, he puesto el Real Decreto, el 486 del 97 sobre lugares de trabajo, pero a nivel de edificios de uso público, que es el objeto de esta charla, pues tenemos, que también se ha nombrado ya, el Código Técnico de Edificación. Tiene dos partes y una de ellas, pues en la segunda, pues hay una serie de documentos básicos de trabajo en las cuales nosotros nos podemos apoyar en los documentos básicos de trabajo del capítulo de salubridad, en los cuales ya se está hablando de temas tan importantes como protección frente a la humedad, el tema de la recogida de residuos, calidad del aire interior, suministro del agua, evacuación de aguas, etcétera, ¿no? Es decir, ahí ya tenemos unos documentos básicos de trabajo en que nos podemos, de alguna manera, apoyar para hablar y exigir estos temas, ¿no? Y luego también hay normas técnicas específicas que se están trabajando, muchas en borrador, otras ya publicadas, promoviendo la calidad del ambiente interior. Tenemos normativa, reglamentación relacionada con estos documentos básicos de trabajo de salubridad que hemos dicho del Código Técnico de Edificación, ¿no? Tenemos, por una parte, un Real Decreto conocido seguro por todos vosotros, que es el RITE, publicado en el 2007, que ha sufrido varias modificaciones, y luego tenemos otras normativas publicadas por el Ministerio de Sanidad, referida al tema que nos ocupa, ¿no? Tenemos el Real Decreto sobre aguas de consumo, tenemos el Real Decreto del 2003 sobre Legionela, tenemos el del 2013 el Real Decreto, también tenemos normativa autonómica, pero yo creo que hay que hablar de normativa nacional,
en el que se establecen los criterios de tema de piscinas, temas de spa, temas de balnearios, es decir, así sí que tenemos normativa al respecto relacionada con estos documentos básicos del Código Técnico de Edificación. En cuanto a normas técnicas, bueno, aquí hay mucho, no se ve bien, pero sí que la quería poner porque las personas que trabajan en el área de sanidad ambiental de la Comunidad de Madrid tienen una participación muy activa en todas las normas técnicas. Ahí, de hecho, veis nombres de compañeros nuestros, de compañeras mías que están aquí también en el foro, en la cual participan en las normas de AENOR, normas técnicas relacionadas con la calidad de ambiente interior. ¿Cuáles son las más relacionadas con nuestro trabajo? Bueno, pues está la norma UNE sobre calidad de ambiente interior, que a la vez tiene 3 partes, una sobre diagnóstico de calidad ambiental, otra sobre procedimientos de inspección y otra sobre sistemas de gestión. También hay una norma UNE nueva sobre control de plagas. Tenemos una norma UNE nueva también sobre Legionela, que se ha publicado recientemente, se publicó en mayo de este año. Y también tenemos una norma técnica que es la calidad ambiente en interiores, pero ya de un sector concreto que es el sector de la hostelería. Es decir, como veis, pues se van moviendo los temas y es un tema que todavía falta mucho por hacer, pero sí que se ve en estos últimos años cómo se va trabajando y se van publicando cosas. También podríamos hablar de normativas europeas y normativas de comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la directiva que se tiene que transponer antes de febrero del 2018 por los Estados miembros sobre todo el tema de la exposición a radiaciones ionizantes, en concreto del radón, para la protección de la población, ¿no? Luego también hay un dictamen de la Unión Europea para erradicar el amianto en la Unión Europea y luego, por ejemplo, he puesto, pero hay más, pues publicado en el 2016, el año pasado, por la Junta de Andalucía, para erradicar las pizarras tradicionales y también las tizas tradicionales por la posibilidad de amianto en este tipo de materiales, ¿no? En los colegios de la Consejería de la Comunidad Andaluza, ¿no? Es decir, como se ve, igual Valencia también ha publicado, Baleares, es decir, que hay un movimiento hacia intentar minimizar los riesgos de contaminantes en edificios de uso público. ¿Cuál vemos nosotros que sería la estrategia de futuro, hacia dónde vamos o cómo nosotros lo vemos? Primero, pues implantar sistemas de gestión ambientales en los edificios, que luego expondré un poco por cómo nosotros lo vemos, ¿no? Por otra parte, difundir todas estas, pues toda esta normativa, todas estas normas, etcétera, tanto al sector implicado, es decir, a vosotros, tanto como a la población, que la población sea consciente de estos riesgos, pero que también hay soluciones. Y también pues abogamos porque hubiera una normativa clara de calidad de ambientes interiores. Si bien tenemos normativas específicas, como hemos ido viendo, pero una normativa global que recogiera lo que es la calidad ambiental en interiores y los parámetros que deben de cumplir todo edificio de uso público. ¿Cómo vemos el sistema de gestión integral ambiental, ¿no?, de los edificios de uso público? Lo primero es ver el edificio como un todo. No podemos ver, vamos a ver cómo mejoramos el aire, vale, estupendo, pero no tenemos que olvidar que el edificio es mucho más que el aire interior. Tenemos que velar por un agua de consumo correcta, por unas instalaciones de deporte o de spa, de piscinas que también se ajusten, agua caliente sanitaria que de alguna manera cumpla con la normativa y haga todo lo que tiene que hacer para la prevención, por ejemplo, de la legionela. Tiene que ver cómo es el material de construcción que tiene, pues qué peligros tiene el tener una moqueta, por ejemplo, o barnices utilizados, ambientadores, el uso de ozono, es decir, ver un poco
todo el edificio en su conjunto y además con una implicación de todos, es decir, se tiene que implicar desde el gerente del edificio, a los técnicos, a los operarios, es decir, educar ambientalmente a las personas, ¿no? Aquí tengo pues un gráfico en el cual pues, se ve un poco toda esta idea que os quiero un poco remarcar, ¿no? Esto, por ejemplo, podríamos estar en un hotel en el cual pues, el sistema de gestión de calidad ambiental en el interior pues, sería, por una parte, prevenir y controlar la calidad del aire, evidentemente, pero por otra parte el agua de consumo es del canal, no del canal, hay un depósito, por si acaso hay algún problema con el agua del canal, o tenemos un agua de pozo, porque bueno, cada edificio es un mundo y hay que tratarlo como tal. Cómo se hace la limpieza y desinfección, dónde se guardan los productos químicos, qué productos químicos utilizamos. El personal tiene una formación mínima para utilizar esos productos, sabe qué productos, cómo es el control de plaga, qué empresa lo está haciendo, está registrada, qué formación tienen, cómo se lleva el control de la legionela, de la prevención de legionela en este edificio, cómo son las medidas de seguridad, cómo se hacen las reformas, cómo se hace el mantenimiento, qué medidas de prevención se hacen en ese edificio cuando hay una reforma, porque ante reforma puede haber pues partículas, puede haber fibras, cómo se hace todas esas medidas de prevención, ¿no? Con lo cual hay que ver el edificio pues como un todo y ver todas las medidas que hay que encaminadas a la salud de ese edificio, a que el edificio, como decimos, sea sostenible, pero que sea saludable. ¿A través de qué metodología? Bueno, nosotros abogamos por una metodología en la cual ya en la industria alimentaria está muy arraigada, además está por normativa, que es el análisis de peligros y puntos de control crítico. Es decir, no es otra cosa que hacer un diagnóstico de la situación para ver dónde están los puntos críticos de aquello que estamos diagnosticando. Una vez que sepamos dónde están los puntos críticos, ahora iré un poquito más... haremos un poquito más despacio esto, pero conceptualmente ver dónde están los puntos críticos, ver que a partir de un límite crítico no es aceptable esa condición y establecer medidas correctoras de vigilancia y de evaluación de esas medidas que hemos puesto. ¿Cómo lo haríamos en un edificio? En un edificio se iría y se haría un diagnóstico de la situación de todos los parámetros que hemos visto anteriormente, es decir, tema agua, tema legionela, tema productos químicos, tema tanto de plagas como de limpieza, de formación de las personas, de temperaturas, de componentes del aire, es decir, pues mediciones de cómo está el monóxido de carbono, cómo está el dióxido de carbono, el monóxido, el dióxido, es decir, de parámetros, de contaminantes orgánicos volátiles, ver cuál es la humedad del edificio, el estudio también, pues de los materiales utilizados, y a partir de ahí hacer un diagnóstico de nuestro edificio, ver qué parámetros cumplen y qué parámetros no cumplen o serían mejorables. A partir de ahí, establecer límites críticos de control y establecer medidas correctoras. Es decir, cómo es nuestro aire interior, pues a lo mejor hay que poner filtros, hay que poner otras medidas de refuerzo porque estamos viendo que el aire interior no es el adecuado, o a lo mejor tenemos muchos ácaros o tenemos hongos pues por la humedad o porque tenemos mucha moqueta, pues entonces a lo mejor hay que hacer ciertos cambios para hacer que el edificio sea pues más sano, ¿no? A través de cuadros de gestión haríamos el seguimiento del edificio y haríamos pues eso, medidas de vigilancia y medidas correctoras. Este es un sistema de gestión muy arraigado, ya os digo, en la industria alimentaria y se puede llevar totalmente en paralelo en tema de control en edificios de sanidad ambiental. Nosotros las funciones que tenemos como técnicos de salud pública pues están en toda en control, investigación, auditoría de todos estos planes que estamos viendo. Y como no me quiero pasar del tiempo y veo que voy un poquito justa, ya para terminar, comentar que nosotros estamos también con esa concienciación tanto a vosotros como a la sociedad y para ello pues se elaboran manuales que están colgados todo en nuestra página web, en el portal Salud de la Comunidad de Madrid, donde
elaboramos muchas guías, elaboramos manuales, etcétera, para ir concienciando a la población, ¿no? Pues aquí veis algunos de ellos, pues un manual para la prevención de riesgo de legionelosis, de químicos, de agua, una guía que ahora está en periodo de modificación, porque además las cosas cambian muy rápidas, ¿no? Con lo cual hay que ir modificándolas. La guía de gestión de sanidad ambiental en edificios de uso público, objeto de esta charla. También una más específica sobre calidad del aire interior. También se hizo pues unos manuales de calidad de ambiente en espacios interiores, en los cuales se hizo unas encuestas, en las cuales se vio pues que hay mucha ignorancia en el tema. La gente sí que es consciente de que puede haber riesgos en cuanto a calidad de ambiente interior y salud, pero desconoce cuáles son y piensa el ciudadano que está poco informado sobre estos aspectos. También se han hecho otros manuales, como en este caso es un folleto sobre información sobre radiación natural y radón, que también está publicado en nuestra web. Hay este borrador sobre gestión de la sanidad ambiental en edificios de uso público, que queremos darle luz durante este año. Y luego también, evidentemente, no solamente nosotros, sino que si empezáis a ver, pues toda la Unión Europea, todas las comunidades autónomas, pues se está trabajando en estos aspectos. Yo he puesto este ejemplo, por ejemplo, en Francia, en el tema de guarderías, que es algo que también nos preocupa mucho en colegios, porque siempre nos preocupa aquellos ambientes en los cuales además el público sea más susceptible en cuanto a calidad de ambiente interior, como pueden ser los niños, ¿no? Entonces, ya a modo de conclusión, pues comentar lo que hemos visto, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a los tiempos. Es verdad que ahora podemos decir, se vive más, evidentemente. La segunda pregunta es cómo se vive, qué calidad, se puede mejorar esa calidad. Por otra parte, pensamos que la calidad de ambiente interior en edificios de uso público tiene que ser regulado como tal por una normativa y es necesario foros de trabajo como este, como otros, con otras administraciones, etcétera, para hablar de este tema, ¿no? Y ya en conclusión, unas frases y muy bonitas, como que es necesario, ¿no?, preservar el entorno físico para, evidentemente, desarrollar una vida saludable. La mente del hombre, una vez ampliada por una idea nueva, nunca recobra sus dimensiones originales. Es decir, creo que vosotros, una vez que espero haber transmitido inquietud en estos temas, y la forma de empezar, pues nada, es comenzar, ¿no? Y hay que preguntarse si lo que unos estamos haciendo ahora pues nos acerca al lugar que quisiéramos estar mañana, ¿no? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.